Hola, me alegra mucho que nos volvamos a escuchar en Viajero de la Mente, este espacio en el que semana a semana hemos ido haciendo pequeñas pausas para mirarnos por dentro y reconstruirnos después de una ruptura amorosa. Hoy llegamos al séptimo episodio de esta primera temporada y recordemos que esta primera temporada ha estado enfocada en el reconstruirnos tras la ruptura, los duelos que son intensos, dolorosos, que sentimos además que estamos como en un hueco profundo y que nadie más se puede entender nuestro dolor porque solo nosotros teníamos ese vínculo con esa persona y pues que nos deja como desolados, como si hubiera pasado un huracán que nos hubiera quitado cosas. Y si estás en otras etapas del duelo que ya hemos avanzado, te invito a ver los episodios anteriores. El día de hoy vamos a estar muy enfocados en trabajar el perdón, que es ese puente entre el pasado, lo que ya queremos dejar atrás, y una sanación un poco más profunda y más centrada en nosotros. Si has venido caminando junto a este podcast, ya hemos atravesado momentos distintos del duelo, como la negación, la ira, la negociación, la tristeza profunda y también la aceptación. Y cada uno de estos episodios que hemos recorrido semana a semana nos han ayudado a hacer como un mapa emocional al que nos vamos acercando sin prisa, entendiendo que además, como lo hemos dicho en diferentes momentos, las etapas del duelo no van una tras otra. Sin embargo, sí hay momentos un poco más intensas de unas etapas. Ya nos estamos entonces acercando a una reconciliación con nosotros, con lo que nos dolió, con lo que ya no está, y es justo ahí donde aparece el tema al que nos acercamos el día de hoy, que es el perdón. Pero no quiero hablar de ese perdón que es impuesto, moral o religioso, o un poco como positivista y fantasioso de no, hay que soltar, hay que dejar atrás, hay que perdonar, no cargues maletas, el odio te hace daño es a ti mismo. Sí, todo eso puede ser cierto, pero hay personas para las cuales no se nos hace tan fácil perdonar al otro o perdonarnos a nosotros mismos por cosas que dolieron, por cosas que nos han afectado, por cosas que nos han lastimado profundamente. Entonces, no se trata de acercarnos al perdón con unas justificaciones de lo que el otro hizo y diciendo tal vez me lo merecía o tal vez el otro se lo merecía, sino un perdón más íntimo. Es un perdón más honesto que se hace cuando decidimos dejar de cargar algo que nos está pesando demasiado. Y acá recordamos la premisa de que el perdón no se trata de olvido, se trata más bien de una recuperación de la libertad propia para poder andar sin tanto equipaje. Es una forma de decirnos, ya entendí, ya aprendí o sigo aprendiendo de esto, pero quiero soltarlo. Así que si ya te sientes listo o lista para entrar a esta etapa del duelo, quiero invitarte a respirar profundo, a bajar un poco la guardia que puedas tener en tu corazón y en tus emociones y en tu pensamiento, y a que juntos caminemos cómo el perdón puede convertirse en ese puente que nos conecta con una sanación más profunda y duradera. En psicología, el perdón no se entiende como un acto instantáneo. Eso también es importante tenerlo presente, y es que no se trata de decir ya perdoné y no me duele. No es una frase que se dice y ya está. El perdón es un proceso. Es un camino que a veces nos cuesta más que en otros momentos. A veces se siente lento, a veces se siente lleno de dudas, de rabia, de retrocesos. Pero también hay pequeños momentos como de luz y de claridad a los que pues también abrazamos y recibimos. Perdonar comienza algo como muy simple. Es como un pequeño paso y es reconocer el dolor. Y eso es lo que hemos venido haciendo en los momentos o sesiones o los podcasts anteriores, en donde lo que hemos hecho es nombrar el dolor. Le hemos dado un nombre. Hemos dicho, sí, esto me lastimó, me dolió. Lo que hice o lo que esta persona me hizo o lo que juntos hicimos me está doliendo. Y eso nos deja unas marcas, nos deja unas cicatrices. Y al reconocerlo, al nombrarlas, de alguna forma no es que borremos el dolor. Simplemente es que dejamos de huir de él, le plantamos cara, le decimos al dolor, es válido,
que me duela porque fue una historia importante, es válido que me duela porque cometí errores o la otra persona los cometió o juntos los cometimos como generalmente sucede. Entonces el primer paso para poder acercarnos hacia el perdón es mirar lo que nos duele a los ojos, sin adornos, sin excusas, sin la máscara de ya lo superé, de aparentar frente al otro, frente a nosotros mismos que todo está bien. Y después viene un momento que tal vez es un poco más difícil y es dejar de alimentar el resentimiento. La rabia que sentimos en un momento del duelo, como lo hemos visto, era una emoción muy poderosa que nos ayudaba al querer salir de un lugar y decir, no voy a volver, porque ese lugar ya no me habita, porque lo que sucedió me dolió, me lastimó y porque necesito recuperarme a mí, y tal vez esa rabia que había en un momento determinado nos ayudaba. Pero ya en esta etapa del duelo se trata de dejar de alimentar esa rabia porque ya salimos, ya dijimos no voy a volver, listo, ya lo acepté, ya estoy en otro lugar, pero ya no quiero sentir más rencor tampoco, porque el rencor me está pesando mucho, me sigue anclando a ese pasado. Entonces, de alguna forma es empezar a pasar la escena una y otra vez, pero sin alimentar la rabia que podemos sentir hacia el otro. Cada vez que recordamos con rabia, cada vez que repasamos esas escenas de lo que sucedió, de alguna forma, sí, en cierto momento nos ayuda a sanar y a dar ciertos pasos que tenemos que dar para alejarnos de un lugar, de una persona. Pero cuando ya hemos dado otros pasos, ya estamos lejos, ya no queremos volver y seguimos repasando esas escenas y alimentando el rencor, lo que estamos haciendo es volver a abrir esas heridas y de alguna forma como tocar ahí donde duele, tocar ese moradito que está ahí, volverlo a tocar y volverlo a tocar y abrirlo, y el resentimiento finalmente lo que va haciendo es seguirnos cargando con ese pasado que nos pesa, nos duele y que todavía se siente difícil de llevar. Soltar el resentimiento no significa decir no pasó nada, significa elegir quedarnos en un lugar distinto al del dolor. Decir, puedo reformular o volver a narrar mi historia. Ya no me narro como víctima o como victimario de la relación, sino que ya digo, fuimos dos personas que estábamos aprendiendo a llevar una relación, no lo pudimos hacer. Bueno, en ocasiones pueden ser más personas, pero fuimos personas que estábamos intentando hacer algo distinto, hacer algo bonito. No nos funcionó, cada uno lo hizo con las herramientas que tenía, con sus heridas, con sus silencios, con sus dolores. Y hoy a ambos nos toca sanar. El llevarnos a preguntarnos qué aprendimos de estas situaciones en cierto momento puede sonar un poco absurdo y puede llegar a sonar negacionista del dolor. Y no se trata de negar lo que nos dolió, sino se trata de salirnos del discurso típico y cliché del todo pasa por algo, a comprender realmente cómo esa experiencia transformó mi vida de una manera radical, cómo el amor ya para mí tiene un significado distinto, el amor propio, la manera en la que me ubico frente a las relaciones. Cuando logramos darle otro sentido a lo que ocurrió, algo cambia dentro de nosotros. Y acá quiero recurrir a algo que es fuerte, o digamos una de las premisas principales de la terapia narrativa en psicología, y es que la manera en la que nombramos la realidad dice más de la realidad misma que los hechos ocurridos. Es decir, que si yo narro una historia y me posiciono como víctima o como victimario, esa se va volviendo más mi realidad que si yo la narro como los mismos hechos vividos. Igual sucede que si la narro como algo que aprendí, una experiencia que atravesé, que me transformó, de igual forma también esa se vuelve mi realidad. Como mencioné antes, perdonar no es olvidar. En realidad eso es imposible y pues tampoco sería sano, porque olvidar implica borrar parte de esa historia, incluyendo los aprendizajes, como en esta canción de Ariana Grande en el video de We Can't Be Friends. Ella en todo el video es como si le borraran sus recuerdos, que es algo que quisiéramos vivir cuando estamos viviendo el duelo. Quisiéramos que nos arranquen el dolor, los recuerdos, toda la experiencia vivida, suprimir a la persona.
pero también eso sería borrar la versión de nosotros que somos ahora, que es una versión más madura y que es una versión más consolidada de nosotros. Al final, entonces, perdonar es una emoción que surge de una decisión profunda. El perdón es un conjunto de pasos, de acciones, de emociones que parten de un decir: ya no quiero vivir atado a esa persona. O sea, quiero romper ese cordón que nos une, incluso si es el de la rabia, el del rencor. Es mirar la cicatriz y poder decirle a esa herida: ya no me duele, elijo que me enseñe. Y si nos damos cuenta, pasa es por un proceso de elección. En consulta muchas veces me han dicho cosas como: lo odio, no puedo creer lo que esta persona me hizo, no puedo dejar de pensar en él tampoco. O también he escuchado frases como: yo fui la que fallé y no me lo puedo perdonar. Y si lo hubiera hecho diferente, y si hubiera visto antes todo esto. Y es justo ahí donde el perdón se vuelve más complejo y más necesario. Porque perdonar al otro no consiste en esperar que regrese y en decir: ya superamos esto para volver. No, ya estamos en otra etapa en donde no queremos volver a la relación. Significa entender que el otro también actúa desde su humanidad, a veces con acciones premeditadas que nos hicieron daño, a veces sin acciones premeditadas pero que igual nos lastimaron. Entonces no es decirle: lo que hiciste estuvo bien. Significa reconocer que ya no quiero que lo que esa persona me hizo siga determinando cómo me siento, cómo pienso o cómo elijo amar de aquí en adelante. Significa recuperar el poder de decidir en qué dirección quiero seguir viviendo. Y luego viene un perdón que me parece aún más importante. Y es que en casi todas las terapias que acompaño, tanto en terapias individuales como de pareja, que en algunas llegan al cierre de la relación, noto que gran parte del rencor es hacia sí mismo. Entonces, he notado que somos supremamente duros con nosotros luego de que terminamos una relación, incluso más que con las personas que terminamos en muchos momentos. Hay personas que no asumen este rol de: me hizo daño, yo soy la víctima, sino que por el contrario: no, yo soy lo peor, soy malo, soy terrible, la perdí, lo perdí. Y nos reprochamos muchas cosas, pero quiero recordar que nadie ama desde la perfección. Todos amamos desde todo lo que somos. Amamos desde nuestras heridas, desde nuestras carencias, desde lo aprendido o desde lo que no aprendimos sobre el amor y sobre la vida. Y cuando nos miramos con compasión y también empezamos a mirar al otro con compasión, algo empieza a sanar en nosotros. Y es una sanación distinta. No es una sanación que nos devuelve al querer retomar el vínculo. Es una sanación que nos lleva a querer encontrarnos con nosotros y decir: ya no quiero que nada me ate al pasado. Así que si hoy te cuesta perdonar al otro o a ti mismo o a ti misma, no lo fuerces. Solo empieza por mirarte y por mirar a esa persona con un poco más de compasión y de ver dos o más seres humanos, los que estuvieran en la relación, que estaban intentando ser felices, dar lo mejor y no lo lograron. No lo lograron hacer bien, pero aún así lo intentaron. Aquí no hay fórmulas mágicas, no hay frases que puedan borrar el dolor, no hay atajos que nos puedan sanar o más rápidamente o hacer saltar etapas. No podemos andar la escalera de 2 en 2. Pero sí hay caminos que he visto funcionar una y otra vez en procesos terapéuticos y también en mi vida personal, y son esos pequeños gestos, esas pequeñas prácticas, esas pequeñas meditaciones que son profundas pero sanadoras. Para quienes les interese, he descubierto como individuo y también a nivel terapéutico que el Ho'oponopono, esta meditación hawaiana que nos invita a soltar, a amar, a perdonar, a dejar ir, es muy sanadora, y creo profundamente en este tipo de recursos y de herramientas que ancestralmente hemos construido como humanidad para sanar. Si quieres perdonar, lo primero que te invito a hacer es nombrar el dolor y es ponerle nombre a ese dolor, decir: sí, lo pongo en palabras, lo que pasó con esta persona me duele, y ponerlo en palabras hace que ya no se quede atascado adentro. No para recrearte en el sufrimiento, se trata más bien de darle una forma concreta a través de las palabras. Escribe qué palabras te marcaron, qué gestos te hicieron sentir pequeño, pequeña, invisible, indigno o indigna de amor.
¿En qué momentos sentiste que perdiste tu voz, tus límites, tu brillo? ¿O en qué momentos también sientes que lastimaste a la otra persona? Cuando escribimos lo que dolió, empezamos a mirarlo con otros ojos. Ya no es una sombra difusa, ya es algo que reconocemos y que entendemos y que al ponerlo en palabras lo podemos dialogar, lo podemos liberar. También te invito a escribir cartas que no envíes, usar las herramientas potentes de la terapia, que es, por ejemplo, la carta del perdón o la silla vacía, o lo que llaman algunos la no carta, que es escribirle a esa persona o escribirle a esa versión de nosotros mismos del pasado y entregar el perdón. Nombrar el dolor sin filtro, sin censura, sin miedo, pero también entregarle el perdón. Si te animas a hacerlo, no busques hacerlo bonito, coherente. Hazlo auténtico como te salga. Hazlo tuyo y cuando termines simplemente respira, rompe el papel, quémalo. Entrégale ese dolor al universo, que el universo sabrá hacer cosas maravillosas con él. Y todo ese vacío, como dice en el libro de Comer, Rezar, Amar, cuando te vacías de todo lo que te dejó el pasado, el universo sabrá llenarte, Dios, la vida, sabrán llenarte de cosas maravillosas como tú lo concibas. Llegará y te llenará de cosas lindas y maravillosas. También te invito a hacer rituales simbólicos, botar objetos, regalar objetos que tuvieron peso dentro de la relación y recurrir a otro tipo de prácticas, pueden ser artísticas y terapéuticas que te ayudan. Entendemos entonces que el perdón no llega de golpe, es una decisión y se construye con pequeñas acciones diarias, con silencio, con lágrimas, con palabras, con escritos. Pero lo importante es seguir avanzando, seguirnos liberando, seguir rompiendo esos hilos que fuimos tejiendo y que nos pueden hacer sentir atados al pasado. Y si de pronto sientes que en este momento no puedes perdonar, que es una palabra honesta que también me han dicho en terapia, hay personas que me han dicho no estoy listo, no estoy lista todavía. La respuesta es sencilla y es que no estás obligado ni obligada a hacerlo en este momento, ni a hacerlo del todo, ni a hacerlo de una sola vez. El perdón no es una herramienta que se alcanza con esfuerzo ni con una medalla que te van a entregar al final. Es simplemente una posibilidad para seguir andando ligeros. Hay dolores que necesitan más tiempo para sanar. Hay perdones que se tienen que hacer una y otra vez. Hay relaciones que marcaron tanto nuestra vida que tengo que perdonar hoy, pero mañana también, y en unas semanas también, y en unos meses también. Lo que sí te invito a hacer es, ya en esta etapa del duelo, si has transitado todas las etapas anteriores que hemos visto en los anteriores episodios, si no quieres perdonar, no lo hagas, pero trata de dejar de alimentar el resentimiento pasando las escenas que te dolieron una y otra vez por tu cabeza, porque esto sí te hace mucho daño. Yo también he estado allí. También he quedado atrapado en ciclos de rabia, en ciclos de culpa, de pensamientos que giran y giran y que no se detienen. Pero te invito a reconocer y analizar que a veces pasarle tantas vueltas al mismo cassette lo único que hace es ahondar la herida y lo único que hace es crear dolores que permanecen en el tiempo. Y eso no es justo contigo mismo. Gracias por acompañarme en este episodio profundo y necesario. Sé que no es un tema fácil, pero si has llegado hasta aquí ya diste un paso enorme. Tal vez has dado el paso más importante en este episodio y es el mirar el perdón y el dolor de frente, sin miedo, sin obligación, con mucha honestidad. Y recordemos, esto sí, que el perdón no se trata del otro. Algo que quiero aclarar acá para cerrar es que el perdonar al otro no implica ir a comunicarme con ese otro para entregarle el perdón. El perdón es un proceso mío. Es un proceso de libertad emocional y de trabajo con mi propia dignidad para construir la vida desde un lugar distinto al de la herida. Nos escuchamos en el próximo episodio de Viajero de la Mente, que estará enfocado en qué hacer con nosotros mismos cuando ya decidimos
dejar atrás totalmente una historia y empezar a enamorarnos de nosotros mismos. Si necesitas acompañamiento, puedes escribirme o seguirme en redes como Viajero de la Mente en Spotify, en YouTube, en Instagram. No dudes en buscar ayuda profesional. Y la próxima semana nos encontraremos en ese último episodio de esta primera temporada. Hasta entonces, sigue caminando y tu corazón ya sabe cómo sanar.